Bueno, yo soy Pablo Alar, arquitecto urbanista. Actualmente soy decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. También trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera, después del terremoto y tsunami del 2010, como coordinador nacional de reconstrucción urbana durante 2 años en el MIMBU, donde me tocó, digamos, liderar junto a un equipo maravilloso los planes de reconstrucción de más de 150 ciudades, pueblos y localidades devastadas por el terremoto. Y desde hace 10 años soy decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y además socio de Alar & Partners, una oficina donde trabajamos desde temas de conservación, espacio público, arquitectura y estudios urbanos. Así que encantado de poder compartir mi visión respecto a tantas cosas que tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Yo soy de los que tienen la visión de que las constituciones deben de ser más minimalistas que maximalistas, o sea, fijar los grandes acuerdos comunes sobre derechos básicos, sobre la estructura del Estado, de la nación, pero evitar que caigan en muchos detalles, porque la idea es que esos detalles, que por lo general tienden a ser más dinámicos, se vayan resolviendo por la vía de la ley, los reglamentos o las políticas públicas. Sin embargo, y dicho eso, yo celebro y fui ferviente, digamos, defensor de la idea de que la vivienda fuese incluida como un derecho básico y fundamental en la futura Constitución. Y el derecho al acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque si bien el temor de aquellos que criticamos el maximalismo es que muchas de esas buenas intenciones no van a tener financiamiento, no van a ser viables, esos derechos va a ser imposible garantizarlos. En el caso de la vivienda, Chile sí puede acceder y proveer acceso a vivienda en un plazo no tan largo plazo como muchos creen. Y vamos por partes. Primero, de que puede ser letra muerta, puede ser letra muerta. Piensa que hay constituciones como la española o la haitiana, donde el derecho a la vivienda está estipulado, pero uno claramente puede ver las grandes diferencias que hay respecto a la capacidad del Estado haitiano, un Estado fallido, con una complejidad enorme, con una pobreza enorme, donde la informalidad ya es parte, digamos, del día a día. Es muy difícil que probablemente el Estado haitiano pueda garantizar ese derecho. En cambio, una nación europea, sofisticada y compleja, también con problemas, eventualmente sí puede hacerlo. Pero ¿a qué voy yo? A ver, y esto tiene que ver con el déficit. El déficit que tiene Chile de vivienda hoy en día aproximadamente se calcula alrededor de los 700.000 familias. 700.000 familias de las cuales probablemente 300.000 viven en viviendas en mal estado, o sea, hay un déficit cualitativo. Todas estas construcciones masivas de vivienda en las periferias, sin acceso a parques, a transporte, a equipamiento y condiciones de habitabilidad muy precarias, claramente hay que revertirlo, y esas son del orden de 300.000. Y por otro lado, hay del orden de 400.000 familias que viven o allegadas, o sea, que están arrendando una pieza o en la casa de algún familiar o en campamentos. Si estamos hablando de 700.000 familias aproximadamente, lo que es el déficit estructural de vivienda en nuestro país, y hemos visto que Chile ha tenido políticas habitacionales que vienen desde la dictadura, digamos, y que se han ido perfeccionando en democracia, etcétera, que han permitido que más de 4 millones de personas accedan a la propiedad de una vivienda, porque aquí además hay que distinguir entre propiedad y acceso a vivienda. Las políticas desde los años 80
han sido más bien focalizadas a la propiedad de la vivienda. ¿Por qué? Porque se ve no solo como un techo, sino que también como un escalón para salir de la informalidad, para salir de la pobreza. En el momento que tú eres propietaria, tú tienes un patrimonio, tú tienes una propiedad que puedes usar como colateral para un crédito o para un microcrédito, para emprender, empiezas a pagar cuentas, empiezas a vivir en comunidad y por lo tanto se formaliza tu relación con la sociedad. Entonces, en ese sentido, durante estos casi 40 años de política habitacional, más de 4 millones de personas accedieron a una vivienda con ayuda del Estado, y el Ministerio de Vivienda y el Estado chileno ya tiene un músculo, una capacidad probada de garantizar un número importante de soluciones habitacionales. De hecho, nosotros, el año 2011, durante el proceso de reconstrucción, se llegó a construir o generar acceso a cerca de 100.000 soluciones habitacionales en un año. Entonces, si hablamos que hay un déficit de 700.000 y durante el año 2011 el Estado logró generar 100.000 soluciones habitacionales, la aritmética nos dice que con un esfuerzo tal vez no tan grande como el de la reconstrucción del 27F, se podría llegar dentro de esta década a garantizar el acceso universal a la vivienda. Y creo que Chile es de los pocos países en el sur global, países emergentes, que pueden hacerlo. Colombia ya se rindió a la informalidad de los barrios, Venezuela se rindió a los ranchos, Brasil a las favelas, y lo que están haciendo es más bien regularizarlas, ponerles teleféricos, llevar bibliotecas, equipamiento a las favelas. Pero en el caso de Chile todavía podemos erradicar los campamentos y garantizar acceso universal a la vivienda. Entonces creo que si existen las capacidades, si están los recursos, no cuesta nada estresar un poco al sistema y decir, entonces sí podemos garantizar el acceso universal a la vivienda. Y aquí quiero hacer un alcance, y perdona que me alargue, y es lo que hasta ahora ha sido aprobado por el Pleno de la Convención Constituyente, que me parece que es muy interesante, porque ellos dicen que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Después podemos discutir respecto a qué entendemos por una vivienda digna y adecuada, pero hasta ahí me parece muy bien. Y luego dice, el Estado deberá tomar las medidas, a través de políticas, etcétera, para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, o sea, que sea una vivienda habitable, que no se llueva, que tenga condiciones térmicas, etcétera, y de equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de tenencia, ojo ahí con el sentido de propiedad, y la pertinencia cultural de las viviendas en conformidad a la ley. Me parece que la manera en que está redactado es necesaria, es suficiente y no es excesiva como ha pasado con otros derechos y otras propuestas de las comisiones. Por lo tanto, me parece que estamos en muy buen pie en el proceso constituyente respecto al derecho de la vivienda. ¿Por qué? Porque está acotado, no es maximalista, reconoce, digamos, una amplitud de condiciones para el derecho, y por otro lado sabemos que Chile cuenta con la capacidad, los recursos para poder garantizar el acceso universal a la vivienda dentro de esta década. Y creo que entonces debemos avanzar en ello. Mira, el nudo crítico está en el sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque si bien en los últimos 40 años Chile había avanzado de manera bastante exitosa en la reducción del déficit habitacional, con también, y reconocer errores o fallas de esa política, particularmente en que si bien esas 4 millones de personas, digamos, accedieron a una vivienda, muchas de esas viviendas estaban ubicadas lejos de las oportunidades de la ciudad, sin el debido equipamiento, en condiciones además de materiales muy precarias, y por lo tanto se generaron, si bien se sacó a la gente de los campamentos o del allegamiento y los convertimos en propietarios, generamos un costo enorme para ellos desde el punto de vista de dinámicas de segregación socioespacial, exclusión, etcétera, y esas hay que reconocerlas, y eso apunta a otro derecho que no sé si vamos a alcanzar a hablar ahora, que es el derecho a la ciudad.
pese a eso, veníamos ganándole la batalla al déficit habitacional hasta que, lamentablemente, el 2007 perdimos el foco. Veníamos también en la reducción de los campamentos, en la lucha contra el déficit, que comenzamos a preocuparnos de otras necesidades tal vez de segundo orden, como podía ser la gratuidad en la educación, etc. Y lo que pasó es que, para que tengamos una idea de la crisis que estamos viviendo ahora, el año 2007 los campamentos en Chile eran del orden de 533. Y al 2019 ya habían crecido hasta 800 campamentos. Y el número de familias viviendo en campamentos en 2007 eran 28.500. Y ahora, sumándole estallido social, sumándole crisis del COVID, pasamos a tener más de 80.000 familias viviendo en campamentos. O sea, el 2007 nos quedaban 28.000. Era súper fácil. Si pensamos que el Estado tiene la capacidad de construir 100.000 viviendas al año, podíamos hacerlo. Terminar con los campamentos estructurales, pero se nos desfocó. Y ahora tenemos 80.000 familias viviendo en campamentos y muchas familias de clase media vulnerable que también están cayendo en el déficit. ¿Por qué? Porque el acceso al crédito va a ser cada vez más costoso y difícil para las familias de clase media vulnerable por el tema del aumento de las tasas de interés, culpa de los retiros y otras malas decisiones. Y por otro lado también vemos que los proyectos que actualmente está desarrollando el Ministerio de Vivienda están empezando a tener problemas. El Ministerio de Vivienda tiene del orden de 30.000 proyectos del DS-19 que desde el 2020 están asignados los subsidios, que debieran de estar construyéndose, sin embargo, están empezando a ser abandonados o a demorarse en su construcción porque la inflación, porque una serie de complejidades están haciendo que esos proyectos no lleguen a convertirse en hogares. Entonces, tenemos una instancia en que perdimos el foco, aumentó de forma dramática el déficit y el actual ministro Montes tiene esta cruzada enorme y un desafío muy grande de poder recuperar el ritmo de la construcción para poder lograr algo muy bonito que se impuso el presidente Boric, y es llegar a entregar cerca de 270.000 soluciones habitacionales durante su gobierno. Eso significa reducir el déficit en un 40% y construir del orden de 70.000 viviendas o soluciones habitacionales al año. Por lo tanto, hay que dar todo el apoyo necesario al Ministerio y a las autoridades para que efectivamente se destrabe esta situación y se pueda avanzar rápidamente en la provisión de vivienda accesible, de manera entonces que podamos efectivamente hacer realidad este derecho. Mira, aquí hay que poner el foco claramente en que detrás de todo esto hay familias, hay personas y que además son probablemente los más vulnerables, aquellos que cuando les dicen, ¿verdad?, quédate en tu casa durante la cuarentena, ni siquiera tienen una casa, o quédate en tu barrio y ni siquiera tienen barrio, tienen barro. Y por eso es importante, digamos, reconocer desde las necesidades más mínimas de esas familias, de esos individuos, de esas madres, padres, hijos, hijas, poner el foco en ellos. Y creo que en ese sentido es bueno que la Constitución se comprometa a garantizar el acceso a la vivienda, pero tenemos que tener mucho cuidado en no generar falsas expectativas. Pese a lo exitoso que ha sido la política habitacional en Chile, hay comités de allegados y comités de vivienda que han esperado 15 años promedio para que se construya su vivienda. Y uno se pregunta ya, ¿qué hacen durante esos 15 años? ¿Dónde están? Bueno, están o allegados o en campamentos. Y sabemos que esas no son condiciones de vida digna, que eso es una falla del Estado. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que transmitir la esperanza de que efectivamente Chile tiene la oportunidad de ganarle la batalla al déficit habitacional, pero por otro lado también ser realista y
y comunicar que esto no va a ser fácil, que no hay que generar falsas expectativas, que no basta con que el día que se apruebe la Constitución lleguen todos los comités de vivienda al Tribunal Constitucional o la institución, digamos, a la cual se tenga que apelar exigiendo una solución inmediata. Porque esto va a requerir tiempo, va a requerir un esfuerzo enorme, pero podemos hacerlo. Y tal vez ahí el llamado es a que no se le cargue toda la responsabilidad al Estado, ni que tampoco el Estado crea que se la puede solo. Y yo creo que uno de los ámbitos donde hay mucho espacio para la colaboración público-privada, para el surgimiento de fundaciones y entidades sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil, es precisamente en la provisión de vivienda. Hay países como Holanda, por ejemplo, que 1 de cada 3 viviendas son viviendas de carácter social y no son de propiedad del Estado, sino que son administradas por cooperativas o fundaciones de vivienda que garantizan arriendos a precios justos. Por lo tanto, tenemos que empezar a diversificar también, generar un shock de oferta para que estas 700.000 familias que necesitan acceder a una vivienda y que va a ser un derecho constitucional lo puedan hacer, pero no necesariamente como una acción exclusiva del Estado, sino que de todos los actores sociales, económicos e institucionales que tenemos en nuestro país. Yo les pediría que ya pasó el momento de plantear las posiciones personales. Ya pasó el momento de liberar la energía, la rabia, las reivindicaciones, y tenemos que dejar las posiciones personales y comenzar a trabajar en los intereses comunes. Tenemos que abrirnos a que no todo lo que deseamos que quede en la Constitución va a quedar, sino que tiene que quedar lo esencial, lo fundamental y lo que le haga bien a todos y a todas. Como decía antes, no seguir impulsando y empujando las posiciones personales, sino que ahora comenzar a trabajar en la co-construcción de los intereses comunes. Y eso significa abrirse al diálogo, significa ceder y significa también celebrar las conquistas. Y creo que una gran conquista ha sido que el derecho a la vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, es un gran triunfo, y ahora lo que tenemos que trabajar es en ver cómo eso se lleva a la realidad.